Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿y tú? Como siempre, ahorita, Ya. el bicho raro que anda. Oye, fíjate que me preguntaron, bueno, la otra vez también quedaste de esta semana y me dijeron que les interesaba cuáles son las cuatro maneras de morir. ¿Cuáles son las cuatro formas de morir? Claro, Cuatro formas de vamos a morir. hablar sobre eso Hablar un poco. y al final comentamos sobre esto, a ver qué te parece. ¿Va? Bueno, Ok, muy bien, me parece perfecto. ok, mira, como vimos en el video pasado, existen dos ideas contrarias sobre la vida. Está la idea materialista, que niega la existencia del más allá y solo piensa en gozar. Y está la idea espiritualista, que dice que hay un más allá y se preocupa de vivir cristianamente pensando siempre en el juicio. Pues así, también hay dos ideas de la muerte. La pagana y materialista, que ve a la muerte como el término de su vida, como la destrucción de su existencia, y dice que es la cosa más terrible de las cosas terribles que existen. Y está la idea cristiana, que considera la muerte como algo bueno y necesario, como el paso a la eternidad gozosa, ¿verdad? Igual como decía Santa Teresa, ven muerte tan escondida, pero que no te vea, pero que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. O sea, de tan alegre que se iba a sentir que venía la muerte, que se iba a revivir nuevamente, ¿verdad? Bueno, la muerte para el cristiano es dulce, porque representa el fin de este destierro y la entrada en la patria verdadera, el cielo, ¿verdad? La muerte tiene tres cuestiones absolutas, o tres verdades absolutas. Uno, es ciertísima, ciertísima en su venida. Dos, es insegura en sus circunstancias. Y tres, es única en la vida. Una sola muerte, una sola vez se muere. Ciertísima en su venida. Bueno, la muerte es algo natural y eso pues, lo vemos todos los días, ¿no? Vemos mucha gente que se muere. Hoy le ha tocado a alguien, mañana te toca a ti, pasado me toca a mí, o si quieres cambiamos al revés, o sea, pero bueno, a todos nos va a tocar. Y no se mueren solo los viejitos, ¿sí? Y no se mueren solo los viejitos o los enfermos, sino que se mueren también los jóvenes y los niños. Nadie se va a escapar de la muerte. Todos se mueren los papas, se mueren los reyes, se mueren los ricos, se mueren los pobres, se mueren los emperadores, todo el mundo se muere. Yo creo que para eso nacemos, Los hombres, las mujeres, para morir, ok. San Pablo decía que todos los días muere un poco, todos los días muere un poco. Bueno, él se refería al desgaste por su apostolado, pero esto lo podemos decir nosotros también literalmente. Todos los días morimos un poco. ¿Con qué? Pues con los sufrimientos, con las enfermedades, con los alimentos y el agua contaminada que tomamos a veces, con el frío, con el calor, con el desgaste normal de la vida. Esto nos va matando poco a poco, hasta que llegue un día en que moriremos del todo. Hay una cosa muy importante que quiero que quede claro. Dios no hizo la muerte, sino, lo dice la Sagrada Escritura, que la muerte entró en el mundo por el pecado. El plan de Dios sobre nuestros primeros padres, Adán y Eva, además de haberles dado el don sobrenatural de la gracia santificante, les dio 4 dones preternaturales. Uno, el de la inmortalidad, no iban a morir. 2, la impasibilidad, no podían sufrir. 3, la preclaridad de inteligencia, una inteligencia preclara como los ángeles. Y 4, la integridad o dominio perfecto de sus pasiones, que estaban gobernadas por la razón. Pero nuestros primeros padres, al cometer el primer pecado original, Dios les quitó esos 4 dones junto con la gracia santificante, se los quitó. Y al quitarles, entre esos dones les quitó el don de la inmortalidad. Y al quitarles el don de la inmortalidad, el cuerpo, que es corruptible, que se puede descomponer, quedó condenado a la muerte, ¿verdad? Ahora, segundo, decimos que es insegura, otra de las verdades, es insegura en sus circunstancias. Podemos dividir las muertes naturales, humanas, en 4 tipos de muertes. Está la muerte natural, está la muerte prematura, está la muerte violenta y está la muerte repentina, ¿verdad? La muerte natural pues llega por desgaste, sin enfermedad. Dice la gente, oye, ¿y de qué murió? No, pues quién sabe. ¿Cuántos años tenía? 98. Pues claro, se murió de muerte natural. Sí, qué padre, se murió de muerte. Sufrir y nada más de repente, se le apagó el foco. Se le apagó, murió de muerte natural, murió de vejez. Es una muerte natural. Una muerte bonita. Bonita. Luego está la muerte prematura. ¿Cuántos jóvenes o niños mueren que no sea por un accidente, sino por una enfermedad en su cama o algo? Esto no pasa tan frecuentemente, pero pasa. A mí me sucedió con un hijo que se murió de cáncer de 7 años. Por eso yo les digo a las familias que han sufrido este duro golpe, que yo sé que duele hasta el alma, les podemos decir que le agradezcan a Dios sus designios. Él sabe por qué se los llevó. Puede ser por aquello que dice la Sagrada Escritura en el libro. Déjame apagar esto. Puede ser por aquello que dice la Sagrada Escritura en el libro, por ejemplo, de la sabiduría, que dice: fueron agradables a Dios
y Dios los sacó del mundo antes de que éste los permitiera, ¿verdad? Y ahora están en las manos de Dios, descansan en la paz de Dios y nos van a esperar allá gozosos y felices. Hay que agradecerle a Dios por algo los sacó de este mundo y tengamos la seguridad que nos vamos a encontrar allá llenos de felicidad. Luego está la muerte violenta. ¿Esta cómo es? Bueno, por ejemplo, un accidente que te arrebata la vida en el momento menos pensado. Unos mueren atropellados, otros ahogados, otros por un rayo, por un choque, por un avionazo. ¿Sí me explico? Son muchas las muertes violentas, pues no podemos hablar de todo, ¿verdad? Que quitan la vida. Un momento antes estaban llenos de vida y un momento después son solamente cadáveres, ¿verdad? Esa es la muerte violenta. Y está la muerte repentina, que no es lo mismo que la muerte violenta. ¿Por qué? Porque la muerte repentina viene por una causa interna, por ejemplo, una hemorragia cerebral, un aneurisma, un infarto, una angina de pecho, ¿verdad? Estos pues pueden producir una muerte instantánea, rápida, por eso es repentina. Cuando menos espera, podemos estar hablando, podemos estar comiendo, podemos estar paseando y podemos caer fulminados al piso y muertos, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿cuál será nuestra muerte? Pues nadie lo sabe, aunque tú, yo y muchos de los que me están oyendo, pues ya no vamos a poder tener la muerte prematura, ¿verdad? No moriremos de jóvenes, no moriremos en la juventud. Pero ¿cuál de las otras tres será nuestra muerte? Pues nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Hola hija, ahí llegó mi hija Giovanna. Saluda acá a la cámara. Ahí está mi hija, saludos, ok. Bueno, por eso, no moriremos de juventud, pero ¿cuál será la nuestra? Pues solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Ahora, otra cosa que decía de las 4 verdades absolutas de la muerte, una que es solamente una sola vez se muere. Esto lo dice la Sagrada Escritura, le fue dado al hombre morir una sola vez, después de la cual viene el juicio, ¿verdad? Por eso nos estamos jugando todo en una sola carta. El que acertó es para siempre, y el que se equivocó, pues se ha equivocado para toda la eternidad, ¿verdad? Por eso debemos tener una constante preparación para nuestra muerte. Y existen 2 clases de preparaciones para la muerte, una que se llama preparación remota y una que se llama preparación próxima. ¿Cómo es esto? Bueno, la preparación remota es en la que es de la persona que vive siempre en gracia de Dios, cuidando su estado de gracia, cuidando no estar en pecado mortal. Si caen en el pecado mortal, inmediatamente van y se confiesan para conservar la gracia en ellos, ¿verdad? Pues a estas personas no les inquieta en nada, ni la circunstancia, ni la hora de su muerte, porque sea cual sea, ellos ya tienen asegurado la salvación de su alma, ¿verdad? Y la preparación remota es la de la persona que tiene la gracia de recibir de Dios en los últimos momentos los sacramentos, como la confesión, la Eucaristía como viático, la extrema unción y los demás auxilios espirituales, ¿verdad? Como la bendición papal, la indulgencia plenaria, las recomendaciones del alma. Y si estas personas reciben estos auxilios, tienen la preparación remota desde siempre, y alguno tiene la preparación próxima y recibe estos auxilios en las condiciones necesarias, puede incluso evitar el purgatorio, puede irse directo al cielo. Ahora, combinando estas 2 preparaciones, podemos encontrar lo que vamos a hablar, los 4 tipos de muertes, ¿verdad? Está la muerte sin preparación remota ni preparación próxima. Está la muerte con preparación remota y sin próxima. Está la muerte con preparación próxima, pero sin remota. Y está la muerte con preparación próxima y con preparación remota. Veamos rápidamente cuáles son estas 4 muertes, ¿verdad? Sin preparación remota ni próxima. O sea, ninguna preparación. Esta es la muerte de los grandes pecadores, de los grandes incrédulos y enemigos de la iglesia. Así viven y mueren. Y es que estas personas no fueron solamente malas, sino que han arrastrado a otros hacia el mal y han intentado arrastrar a la condenación eterna al mayor número posible de almas. Estos no han tenido preparación remota, porque nunca jamás cuidaron su estado de gracia. Han vivido siempre en pecado mortal y por una consecuencia lógica suelen morir sin la preparación próxima, sin los auxilios de la iglesia, y obstinados en su maldad quedan sin cambio alguno por toda la eternidad. Queda conjurada su voluntad por la eternidad y quedan congelados en la maldad. Ya no se pueden arrepentir. Su situación final de este tipo de personas es solo el eco de su vida. Así como fue su vida, así suele ser su muerte. Es como aquel árbol que te digo que está inclinado a la izquierda. Si lo cortas, ¿para dónde va a caer? Pues para la izquierda, ¿verdad? Naturalmente, hay un efecto, ¿verdad? Porque por lo general, solo algunas excepciones, como se vive, se muere, ¿verdad? Esta es una muerte terrible. Les voy a poner un ejemplo. Hay una persona que se llama, que no sé pronunciar bien, ni menos su nombre es en francés, pero se llama Francois-Marie Arquette. Es más bien conocido como Voltaire, que es más fácil como
conocido en el mundo. Él fue un escritor, fue historiador, fue filósofo, fue abogado. Él era francés y él perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, que fue un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión, ¿verdad? Él se burlaba de la fe, diciendo: ya me harté de oír a Cristo que le bastaron 2 hombres para fundar su iglesia. Yo voy a demostrar que basta un solo hombre para destruir su iglesia. O sea, él. ¿Ah? Voltaire, pocos minutos antes de morir, reflexionó. ¿Por qué? Porque el espíritu reconoce verdades que la razón no, y en ese momento reconoció la verdad de hacia dónde iba y reflexionó y pidió: tráiganme por favor un sacerdote. Pero sus supuestos amigos que estaban ahí se opusieron, diciendo que si le traían un sacerdote se iba a derrumbar toda la obra de su filosofía, iban a disminuir sus seguidores. Voltaire murió el 30 de mayo de 1778, ¿verdad? Y existen varias declaraciones de testigos, como por ejemplo el médico que lo asistió en toda su enfermedad y en la agonía y en la muerte, que dice él así, en medio de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente: estoy abandonado de Dios y de los hombres, dice, y se mordía los dedos, y tomando de su vaso de noche, lo bebió y se murió. Eso dice el doctor. Él murió en la casa de la marquesa de la Villette, que ella también presenció sus últimos momentos, y ella escribe: él lanzaba gritos, dice, lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos y se lastimaba con sus propias uñas, pero también ahí estaban aquellos compañeros de combate hacia Cristo junto con él, y estos amigos dan un testimonio que también coinciden con esto, diciendo que al acercarse más el momento de su muerte, se apoderó de él una gran desesperación y gritaba que sentía una mano que lo arrastraba ante el tribunal de Dios, e invocaba con gritos espantosos a Cristo, aquel al que había combatido durante su vida, y de repente maldecía a sus amigos, a sus compañeros de combate, y después decía cosas terribles contra el cielo, y finalmente, para calmar aquella sed que lo devoraba, bebió todo su vaso de mesa de noche y lanzó un último grito desesperado y murió entre inmundicia y sangre que le salía por la boca y por la nariz. Es una de las muertes de una persona sin preparación remota y sin preparación próxima. Qué terrible, ¿eh? Ahora, no estamos diciendo con esto que se condenó. No podemos decirlo porque la Iglesia Católica jamás ha afirmado de nadie en particular que se haya condenado, ni siquiera Judas, ni Hitler. Lo que sí sabemos es lo que pasó en estos últimos momentos. ¿Por qué? Por los testigos. Ahora, si está en el infierno o no, pues eso es cosa entre él y Dios. No lo podemos asegurar, pero qué terrible manera de morir sin preparación remota y sin preparación próxima, ¿verdad? Ahora veamos otro tipo de muerte. Sin preparación remota, pero con preparación próxima. Este es el que vive habitualmente en pecado mortal. Y no lo hace por maldad, sino por tontez. Pero por la infinita misericordia de Dios, a veces ocurre que muere con preparación próxima. Este pecador habitual, a la hora de su muerte, alcanza a ver, porque Dios le da esa gracia, ante sus ojos el espantoso abismo en el que se puede sumergir. Y movido por una gracia actual, una gracia de Dios, se vuelve Dios con un arrepentimiento que le vale su salvación eterna del alma. O sea, pide perdón a Dios, que esa también es un tipo de preparación próxima, aunque no tenga los sacramentos. Y a veces Dios les concede la gracia de llevar la confesión y los últimos sacramentos de la iglesia, ¿verdad? La unción de la unción y todo eso. Todo lo que hablamos, la bendición papal, las indulgencias, los rezos, todo eso, ¿verdad? Esto ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Por la infinita misericordia de Dios. Pero pobre de aquel que confía en esto para vivir tranquilamente en pecado. Porque se trata de burlarse de Dios, y San Pablo nos dice que de Dios no se burla nadie, ¿verdad? Al que ha vivido mal, por irreflexión, por tonto, por estúpido, perdón la palabra, puede ser que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él y le dé la gracia del arrepentimiento, le dé los auxilios de la iglesia. Pero el que ha vivido mal, confiando nada más en esto, en la misericordia de Dios, diciendo que Dios a la hora me va a dar oportunidad de arrepentirme, ¿verdad? Y mientras tanto voy a seguir pecando. Pues se trata de burlar de Dios, y va a pagar muy caro esto, el tratar de robarse el cielo, después de haberse reído de Dios. Y será uno de los pocos o muchos que se condenen, ¿verdad? Bueno, está la preparación remota, pero no próxima, que es una muerte buena, también le acabamos al principio. Tú sabes que el que juega con fuego se quema, ¿verdad? Por eso no debemos de esperar nada más a la preparación próxima para salvarnos. Tengamos entonces a la mano siempre la preparación remota, porque si tenemos la preparación remota, tenemos asegurada la salvación de nuestra alma, y no nos va a importar cómo, dónde, cuándo nos vayamos a morir, ¿verdad? Bueno,
También, aunque tengamos la preparación remota, es bueno en nuestras oraciones siempre pedirle a Dios que nos conceda la preparación próxima, que es la mejor de las muertes que vamos a ver al final. Nosotros debemos de tomar una determinación hoy mismo para vivir en preparación remota. Debemos tomar una determinación hoy, tener el firme propósito, como decía aquel presidente, hoy, mi tocayo. Debemos de tener el firme propósito hoy, de aquí en adelante, de no irnos a dormir a la cama, jamás en pecado mortal, en la noche jamás en pecado mortal irnos a dormir, jamás, ¿verdad? Y si no hay un sacerdote, pues basta ahorita, en este momento llega la noche con un examen de conciencia, me veo en pecado mortal, un acto de contrición perfecta, pedirle a Dios perdón y decirle mañana o pasado, en cuanto vea el primer sacerdote, Señor, me confieso, y con esto basta para tener la preparación remota, estar en gracia de Dios en el momento de la muerte, ¿verdad? Bueno, yo no creo que en estos tiempos nadie se atreva, si no la conoce, por ejemplo, llegas a tu cama, abres la sábana y te encuentras con que hay una víbora cascabel que se metió ahí del jardín a tu cama y la ves y te ves como que te tira mordidas. Yo no creo que nadie se atreva a dormirse con ella, con un alacrán ahí que ves, que les tapas y es un alacrán de esos güeros, creo que son los güeros bravos, y te vas a acostar tranquilamente a dormir. Yo no creo que haya nadie así. ¿Tú te dormías tranquilo así? No, pues no, nadie. Pues no. ¿Por qué? Porque pues dices, me pica y me muero, ¿ah? Me muerde la serpiente, me envenena, me emponzoña y me muero. Bueno, pues qué ilógico que si esta gente no se atreve a irse a dormir con un alacrán o una culebra, sí se atreve a irse a la cama a dormir en pecado mortal. Qué ilógico, ¿ah? Porque, ¿qué tal que en la noche esta persona que se va a vivir en pecado mortal lo sorprenda la muerte? Bueno, pues lo más seguro es que a la hora que tenía el pensado al día siguiente estarse bañando, ya está en el infierno para toda la eternidad. Es decir, a las 9 de la mañana vamos a estar bañando y cuando abre los ojos no está en el baño, no está bañándose, está en el infierno eterno por haber dormido con ese pecado mortal. Pues es mejor dormir entonces con una víbora de cascabel, un escorpión en tu cama que si te pica te mata, lo cual estamos llamados todos a vivir en pecado mortal y amanezcas en el infierno para toda la eternidad, a lo cual no estamos llamados todos, ¿verdad? Bueno, ok, esa es la preparación que les digo, remota sin próxima. De todos hay que pedirle siempre a Dios que nos conceda la próxima. Y vamos a ver la mejor de las muertes. ¿Qué te parece? Esta es la muerte. ¿Quieres cerrarle? Porque no te cierro sola ahí. Continúa. Yo continúo. Bueno, yo le cierro, continúa. Esta muerte es con preparación remota y próxima. Ya lo hemos dicho, la remota es de aquel que ha vivido cristianamente siempre en gracia de Dios, y la próxima es, a la hora de la muerte, la gracia que Dios nos concede como corona por las virtudes practicadas, que nos vengan los auxilios de la iglesia, con la recepción de los sacramentos como comunión, como viático, la extremunción, recomendaciones del alma, bendiciones papales, confesión, etc. ¿Verdad? Esta es la muerte envidiable de todos los santos. ¿Verdad? Todo el mundo debemos envidiar esta muerte, es la muerte que envidiamos de los santos, perdón. ¿Verdad? Dice la Sagrada Escritura que la muerte, que esta es la muerte que es preciosa delante del Señor. Esta muerte, en preparación remota y próxima, es la muerte preciosa a los ojos del Señor. ¿Y cómo es esta muerte? Bueno, esta muerte significa morir con Cristo, morir en Cristo y morir como Cristo. ¿Te parece que vamos rápidamente de estas maneras? Bueno, morir en Cristo, morir en gracias santificantes, morir en Cristo. ¿Por qué? Porque nos volvemos coherederos con Él, nos da el derecho a la herencia del cielo. ¿De qué sirven en los panteones? Yo veo los grandes mausoleos y epitafios, unas tumbas preciosas hasta con oro, y dice: aquí yace un gran guerrero, aquí yace un gran escritor, aquí yace un gran poeta, aquí yace un gran emperador. ¿De qué sirve? De nada, llenas de flores, de nada, porque los ángeles que custodian el sueño de los justos pueden leer el verdadero epitafio, el epitafio espiritual que no ven los humanos, ese epitafio espiritual que dice: aquí yace un condenado en el infierno eterno. Eso sí lo pueden ver los ángeles. Ojalá y que cada uno de nosotros ganáramos el que se nos pusiera un epitafio sencillo, que diga nada más: murió cristianamente, con la gracia de Dios en su corazón. Ahí llegó mi esposa, saludos a todos. Bueno, entonces, ¿para qué queremos que se lleven los mausoleos esos enormes, espléndidos? Que se lleven las flores, que se lleven los homenajes póstumos, que se lleven los ridículos minutos de silencio que no nos sirven para nada, ¿verdad? Que todo eso se lo den a los mundanos, a los paganos. A nosotros nos basta por morir cristianamente. Esa es la idea. Bueno, ¿qué es morir cristianamente? Pues en primer lugar, es la victoria final del combate. Esta lucha con los tres enemigos que tenemos en el mundo, que se llaman mundo, demonio y carne, nos convierte como en aquel labrador que recoge los frutos de su cosecha, o en aquel enfermo que ve terminados sus sufrimientos y entra para siempre en la salud y en la vida. Por eso dice la iglesia que descansa en paz, o que descanse en paz, ¿verdad? En segundo lugar, morir cristianamente, la muerte cristiana, es como llegar
al puerto seguro, porque en este mundo nadie puede estar seguro, ni el Papa, ni los santos. Mientras vivían nunca nadie pudo estar seguro de que moriría cristianamente. Yo no puedo estar seguro de que voy a morir cristianamente. Enrique no puede estar seguro. ¿Por qué? Porque aunque seamos buenos hoy y estemos en gracia, ¿qué será de nosotros en 5, 7, 8, 10 años? No lo sabemos. Que por alguna mortificación algo nos volvamos contra Dios, no lo sabemos, y perdamos la gracia, no lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando ya se ha muerto cristianamente, es como aquel pájaro que se escapa de una jaula y llega por fin a la rama tan deseada, la rama que anhelaba y veías de su jaula, siempre se escapa de la jaula y llega a esa rama. O es el náufrago que está en el mar, que por fin llega a las playas eternas. ¿Ah? Y es que el alma que muere cristianamente queda confirmada para la eternidad, ya no puede perder a Dios, tiene asegurada la felicidad eterna, que es la entrada en la vida verdadera. Existen personas en este mundo que creen que esta es la vida verdadera, la que hay que conservar a como dé lugar, cueste lo que cueste, peleamos contra todo para conservar esta vida, porque según ellos es la vida verdadera. Pues qué equivocados están, esta no es la vida verdadera. Decía un filósofo pagano, muy angustiado, decía así: nadie satisface esta duda que me hiere, ¿es el que muere el que nace, o es el que nace el que muere? Y él mismo no sabía contestar, pero esto lo contestaba fácilmente, por ejemplo, grandes santos como San Pablo. San Pablo decía: estoy deseando morir para unirme con Cristo. Santa Teresa decía: tan alta vida espero, que muero porque no muero. O Santa Teresita, cuando estaba enferma le preguntaron: oye, ¿estás resignada a morir? Y se levantó asombrada, casi dijo: ¿qué? ¿Resignada a morir? Dice: resignación se necesita para vivir. Para morir lo que tengo es una enorme alegría. Ellos sí reconocían que es la vida verdadera, ¿verdad? La inmensa mayoría no lo ven así, no se dan cuenta que vamos como en un viaje, como en un tren, en el tren de la vida. Y solo se preocupan del vagón, de lo que hay dentro del vagón y del vagón, no se preocupan de lo demás, no se preocupan del destino. Pero en el momento que menos esperen, el silbato del tren va a sonar, anuncia la estación de llegada, y en ese instante tendrán que bajarse del tren de la vida y comparecer delante de su juez y de su Dios. Llegó el tren. A la verdadera vida van a llegar. Entonces ahí es donde entenderán las personas que esta no es la vida verdadera, y ojalá lo entiendan hoy aquellos que me están oyendo, porque hoy todavía es tiempo y hay remedio, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa morir con Cristo? Bueno, significa morir después de haber tenido la dicha de recibir a Jesús sacramentado como viático. Cuando te dan la comunión en los últimos siglos de la iglesia, como viático, con la preparación remota y te la dan como viático, es como el alimento que te va a acompañar en el camino. Qué consuelo poder recibir minutos antes de comparecer ante tu juez, a tu propio juez. ¿Sí me explico? Lo recibes como amigo y luego comparecerás ante él como juez. Y ese diálogo que tienes íntimo con Jesús sacramentado, ahí en ese momento el pecador le puede decir al Señor: perdóname, por última vez, le pedir perdón antes de comparecer ante él como juez. Y el mismo Jesús que está en él le va a dar la seguridad del perdón, que instantes después ratificará en su juicio particular. Ya traes al juez contigo de amigo, ¿qué te preocupa? La muerte, como sea. Por eso, cuando alguien está en agonía, debemos llamar a un sacerdote. Pero lamentablemente muchos cristianos y devotos tienen miedo de asustar al enfermo y no lo hacen. ¿Cómo le voy a traer los santos óleos? Se va a asustar. ¿Cuántos pecadores se habrán condenado porque su familia o sus amigos cometieron el crimen de dejarlos morir sin los sacramentos, por el tonto pretexto y anticristiano pretexto de que no los quiero asustar? Esto es un pecado grave, que clama venganza al cielo. El viático, el recibir a nuestro Señor, no empeora, o la unción de los enfermos no empeora al enfermo, sino al contrario, lo reanima, lo conforta y puede igual hasta físicamente aliviarlo. ¿Por qué? Por esa paz que trae a su alma, ¿verdad? Ahora, aún suponiendo que el enfermo se asustara un poco, yo pregunto: ¿no es preferible que vaya al cielo después de un susto a que vaya al infierno sin ningún susto por toda la eternidad? ¿No será preferible? Terrible la cuenta que tendrán que dar a Dios por la condenación eterna de aquella alma que no quisieron asustar. Por eso hay que tratar de vivir en gracia de Dios nosotros, y nosotros mismos, si nos sentimos enfermos, llamar al sacerdote. Yo lo he llamado antes de una operación y todo, lo he llamado: que venga el sacerdote, ¿verdad? Que me traiga los santos óleos, por si me muero, tener la bonita muerte, preparación próxima y remota, ¿verdad? Hay que hacer esto y no esperemos a que lo hagan los familiares, porque muchas veces no lo van a hacer, ¿verdad? O hay que decirse a los santos hermanos: el día que me enferme quiero que me traiga el sacerdote y no me importa si me asusto. Bueno, ahora, ¿qué es morir como Cristo?
Cristo murió mártir en el cumplimiento de su deber. Él recibió la misión de predicar y la visión de morir en la cruz para salvarnos. Y lo cumplió perfectamente. Por eso en el último momento, antes de morir, dijo: todo está cumplido. Pues qué dicha que a la hora de la muerte podemos decir: he cumplido mi misión en este mundo. Ahora, lógicamente, no podemos decirlo igual que nuestro Señor, porque todos somos pecadores y hemos tenido momentos de debilidad y momentos de cobardía. Hemos ofendido a Dios y nos hemos apartado de sus leyes. Pero podemos repararlo hoy, eso, con el arrepentimiento, con la penitencia, con el cambio de vida. Hoy cualquiera puede arrepentirse, cualquiera, y luchar contra sus pasiones. El impuro, el egoísta, el tramposo, el mentiroso, el ladrón, el fornicario, el brujo, el asesino, el que sea. No importa el tamaño de tu pecado, porque infinitamente más grande es la misericordia de Dios. Por eso te digo a ti que me escuchas, cómo te llames, hayas hecho lo que hayas hecho, cuantas veces lo hayas hecho, no importa. Hoy estás a tiempo de arrepentirte y enmendar tu vida y reparar tus faltas, para que en el momento de tu muerte entonces sí puedas decirle al Señor: Señor, fue dura la lucha, caí, me levanté muchas veces, pero con la ayuda de tu gracia he llegado hasta el final de mi vida tranquilo y confiado. Y puedo decirte ahora: Señor, de mi parte hice lo que pude, y el que hace lo que puede, hace lo que debe. Señor, he cumplido mi misión, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para morir igual que Cristo. Y esto debemos de hacerlo para poder un día en el cielo, que espero en Dios que así sea, que eso es lo que quiero, que un día estemos todos juntos en el cielo, cantando por toda la eternidad, junto con todos los ángeles y junto con todos los santos, aquella palabra de la Escritura que decía, que dice nuestro hermano San Pablo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Resucitó, resucitó. Y esa es la idea, hermano, ¿cómo ves? Muy bien, muy bien. Fíjate que me hiciste recordar, ¿te acuerdas de mi tío José Álvarez Salas, no? Pepe, mi tío Pepe del Opus Dei, fue de los directivos del Opus Dei. ¿Sabes de que cuando él falleció hablaron del Opus Dei a la casa con mi mamá? Sí. Y le dijeron que contentos. ¿Qué crees, señora? Acaba de morir su hermano, se acaba de morir. Felices. Felices. Y mi Buena mamá fuerza. pues aventó el teléfono. No, por favor, llora y todo. Y ya les contesté yo y me dicen: es que para nosotros es como cuando tú te gradúas. Te gradúas de esta Te vida. estás graduando, Ahí. ya pasó. Llegó a la graduación, no hay fiesta. Ya terminaste. Claro, esa es la muerte cristiana, eso pensamos, lo que es la idea cristiana de la muerte, la concepción. Yo lo que pienso es que la vida es como la escuela, ¿no? Que cuando naces es la primaria, vas creciendo la secundaria, te casas, la prepa, tienes tus hijos, y vas haces tu vida como la debes de hacer, y ya mueres, que es cuando es tu graduación, o a veces te puedes quedar en la secundaria o en la primaria, pero todos vamos a ser juzgados en su momento. Todos. En nuestro libro de los Que hay una sola muerte. Vivimos, Porque aguas con aquellos que dicen de la reencarnación, no, que lo que haga malo aquí lo paga en otro, ya no hay otra vida, es una trampa del demonio, tengan cuidado. muchos dicen de la reencarnación. Mucho, que es una de las más grandes trampas de Satanás. Exactamente. Pues sí, está como... Fíjate que ahí te va, me acuerdo ahorita, los franciscanos, cuando se muere un franciscano, hacen una fiesta pobre, ¿no? Humilde como ellos, con sus tostaditas de frijoles y quesito y tantita lechuga y su agua fresca jamaica y se platican, hacen una fiesta cuando muere uno de ellos. Sí, hay una religión que hasta que tocan guitarra y Pues a nosotros nos tocó, gracias a Dios. ¿Te acuerdas del funeral de mi hijo? Estamos cantando, rezando. En el funeral de mi tío Enrique también. Godín estuvo un sacerdote con nosotros, el padre, uno que toca, ¿cómo se llama Gaby? El padre que estuvo con nosotros ahí con mi tío Enrique. El que era director de Radio María, ahí estuvo cantando con la guitarra y la banda. Pues que es una fiesta, fiesta. Es que realmente... Esa es la concepción cristiana. Si tu vida la viviste bien y fuiste buen padre, buen hijo, buen esposo, pues todos están contentos y dicen: qué buena persona, se va a llegar al cielo, ¿no? Y por eso hay que buscar que pongan nuestro epitafio, nada más, un letrerito chiquito, pero que diga: murió cristianamente. ¿Para qué creemos que murió el gran Señor? ¿Ya has visto las tumbas, no? Que tienen hasta cúpulas de oro y alberca. ¿Para qué queremos eso? Ni lo van a gozar, ¿no? Que me hagan un homenaje póstumo y que piensen en mí, que esto, y que guarden un minuto. ¿Para qué queremos toda esa porquería? Oye, también lo que te decía de la piedrita, ¿sí te acuerdas, no? De la piedrita, ¿no? De que tú te sientes más que una piedrita o un granito de arena. ¿Sientes tú más que eso? No, yo, sí, bueno, es que es otro tema muy largo. Sí, en cuanto tengo un alma que sigo a Dios, sí sabes por qué, ¿no? existe, sí.
porque es más que tú, porque este ruedita de arena o esta piedrita, ellos pertenecen a este mundo, a este planeta. A lo material. Bueno, lo material, piedra, arena, aquí va a estar. Nosotros, este cuerpo físico. Vamos a volar como ese pájaro que escapa de la jaula, a la rama, y nosotros hacia el cielo. Nosotros vamos a morir, el cuerpo físico se va a quedar aquí, va a morir, y el alma va a salir. Entonces realmente nuestro cuerpo físico no es más que esa piedrita. No es más que es esa materia, simple materia. Exactamente. Pero unido a este cuerpo, se vuelve una persona. Reflexionar un amigo dice, pues, ay, tú, dice, una piedrita yo la pateo. Pero ahí te va, unido en nuestra alma, unida a esta materia, a este cuerpo. Como este cuerpo, tú lo dijiste en otro video, es el vehículo, en este vehículo que nos hizo pecar o que nos llevó a hacer cosas buenas, claro, también va a tener un premio en la resurrección de los muertos en nuestro mundo. Es el transporte. Pero este transporte va a pagar o algo muy padre. Nuestro cuerpo físico es el transporte, es como unido tú, al alma eternamente. Si te quieres ir de aquí a Puerto Vallarta, ¿en qué te vas? En un carro, ¿no? Si te quieres ir caminando, pues no vas a llegar. Entonces, Dios nos dio este cuerpo físico en el cual, para podernos transportar en este mundo, y para poder ver cómo somos, para que pequemos, hagamos lo que queramos, nos dio libre albedrío. El libre albedrío es que hagas lo que tú quieras, para después, en tus calificaciones de tu facultad, te van a dar tus resultados. Mira, mijo, sacó 5.5 en cuanto pasó. Es como te decía, Dios nos dio este hermoso cuerpo físico, el cual se va desgastando día a día. Mira, eso que dices, se va acabando. Pero eso que dices de las calificaciones, me acordé de aquello que te dije el otro día, que te acordaste tú. Bueno, es un trabalengua lo que estamos diciendo. Depende de cómo te hayas recibido, las calificaciones que hayas obtenido, también está el estado de gloria que vas a alcanzar. Hay gente que pasó de puro panzazo dando una nana al maestro y ahí está bien amolado de por vida y no puede ejercer en su profesión bien, no goza. En esta tierra lo dice, ching, ¿por qué no lo hice? Pues igual allá también está el estado de gloria. Mientras más alta calificación obtengas, el grado de gloria es más grande. Y esto es muy referente, como por ejemplo a lo que le llaman la fuente y el vaso. El vaso no depende de lo que se llene del tamaño de la fuente, sino del tamaño del vaso que agarras esa agua de la fuente. Y eso es, como tú dices, depende de la calificación con la que nos graduemos, es el estado de gloria y de gozo eterno, que es muy importante también, ¿no? Es por lo que nos van a calificar. Entonces, bueno, se nos estamos yendo ya muy largos, pero bueno. No pasa nada. Este cuerpo físico, como estábamos platicando, es el que va a quedar aquí en esta tierra. Como tú decías ahí, mucha gente se siente que va a ser infinita y que no se va a morir y que no ha nacido quien diga, yo no me voy a morir jamás. Bueno, sí lo dan, pero están locos. Pero todos nos vamos a morir, como decíamos en nuestros videos, el único que se ha sabido bien en este mundo es Jesus Christ, Jesucristo, nuestro Padre Dios. Entonces, reflexiones, mis amigos, ojalá les sirva a alguien este video. Si no les gusta, pues mandan un avión. Y si les gusta, compártanlo. Ya hemos visto que ya no ponen comentarios, no ponen nada, ponen comentarios, compártanlo. Que sea, pues sí, que les pongan. Ustedes desabúrranse. Ahorita que están en cuarentena. Vivan la vida, gócenla. Pero fíjate qué padre es la tecnología. Ahorita cuando decimos de los muertos y todo, por ejemplo, cuando alguna persona ya en unos 15, 20 años ve este video, nosotros ya vamos a estar bien. Lo más seguro es que tú ya no estés. Tú ya no estés, vamos a estar así bien enterraditos abajo de una paleta, así ya vamos a hacer tierrita. Y mira la tecnología que fregona es, aquí estamos nosotros, mira. Déjalo saludo. Mira, hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí estamos. A lo mejor ahorita pues es muy pronto, no van a decir esto están locos, pero cuando si en unos 5, 10, 15 años y ya no estemos, qué padre la tecnología, ¿no? Y a base de la tecnología, si ya nosotros no estamos, pues le estamos platicando ahorita en un presente que para nosotros era un pasado y ahorita ya es un presente para ustedes. Así es. Ojalá sirva. Para la mayor gloria de Dios. Pues bueno, mis amigos, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Les mandamos un abrazote. A todos los que nos ven, a todos los amigos, muchos saludos. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima.